Y este miércoles 21 de junio se lleva a cabo una sesión que de por sí ya era polémica para el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué era una sesión polémica? La nueva presidenta del instituto, Guadalupe Tadei, había estado intentando, ¿no?, meter ciertos nombramientos, porque cuando se da todo este cambio en el Instituto Nacional Electoral, se acordarán que el que era secretario ejecutivo, todos nos acordamos de Edmundo Jacobo Molina y cómo él, yo defiendo al INE y todos alzaban la mano, en realidad era como una estrategia de yo defiendo a Edmundo. Bueno, cuando se ve Edmundo Jacobo Molina del Instituto Nacional Electoral, muchos directores de varias áreas del instituto decidieron irse también con él. Entonces se fueron, Edmundo se fue y quedaron varias direcciones, incluida la Secretaría Ejecutiva del INE, completamente perdidas, ¿no? Hoy ya hay nuevos nombramientos, ¿no? Ya tenemos nuevas direcciones, nuevos nombramientos en la dirección, por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. También hay nuevos nombramientos en la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, la Dirección del Secretariado, todo maravilloso. En la Dirección Ejecutiva de Administración también hubo cambios en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y en la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. Pero, ¿qué es lo que pasó? No hubo acuerdo para el secretario ejecutivo. Entonces, no hay nombramiento. No sabemos quién va a ser el relevo de Edmundo Jacobo Molina. Yo sé que muchos en este momento estarán preguntando, Meme, pero ¿qué pasó si se supone que el plan B del presidente López Obrador mataba, ¿no?, la figura del secretario ejecutivo? Sí, pero acuérdense que poco a poco, desde la Suprema Corte, han estado destruyendo el plan B, ¿no? Ya hicieron una parte, los ministros declaran una parte del plan B que es improcedente, y ahora tenemos al ministro Lainez Potisek que va por la segunda parte. Entonces, prácticamente estamos en el escenario que no va a haber un plan B de la ley electoral porque lo están echando atrás poco a poco. Aún así, mientras esto no estuviera resuelto, pues tenía que nombrarse un secretario ejecutivo y no hay nombramiento. La presidenta del Instituto Nacional Electoral ya había intentado meter en más de una ocasión a una persona que no cumple con los votos, que es Flavio Cienfuegos. Ella ya lo había intentado 2 veces, ¿no? La secretaria, la presidenta del instituto, la consejera presidenta del INE, ya había intentado que Flavio Cienfuegos fuera secretario ejecutivo del INE y ya le habían dicho que no en más de una ocasión. Flavio Cienfuegos, ¿por qué le han estado diciendo que no? Por mil cosas, pero particularmente porque ya había sido denunciado en el IMSS, es un funcionario que de hecho está enfrentando una causa penal en el reclusorio norte por el uso indebido de su cargo, pero pues es la opción de Guadalupe Tadei. El asunto es que en esta sesión brincó otro nombre que también conocíamos, y es el caso de la ex consejera electoral que apenas salió junto con Córdoba y Murayama, Adriana Favela. Brinca que entrara el nombramiento de Adriana Favela porque pues no es como que nos extrañe, para empezar, ¿no? Ya se han dado muchos casos en estos autónomos donde sale, por ejemplo, un consejero y luego lo recontratan como director de área. Ha pasado en el INAI. Los 2 exconsejeros o 2 excomisionados del INAI que salieron apenas y por los cuales todavía no logran nombrar a sus respectivos sucesores, estos 2 fueron recontratados por el INAI en direcciones de área, ¿ok? ¿Qué pasa con el INE? Perfectamente puede pasar lo mismo. Entonces, pues no sabemos, ¿no? No sabemos. La neta es que yo no, pues yo ahora sí como que yo no se me hizo raro. Pero lo que fue curioso durante esta sesión es que Adriana Favela, a mitad de la sesión, o sea, ya estaban empezando a discutir los nombres y su nombramiento y su cargo y que sí, que no y que de allá para acá, y ella se echa para atrás. O sea, manda una carta diciendo gracias, pero no gracias, ya no quiero. Entonces,
no juntaron los votos, otra vez no hay propuestas. Fue una sesión bastante intensa dentro del Instituto Nacional Electoral porque consejeros como Carla Humphrey reclamaron que ya sabían que las propuestas de los no contaban con los votos, ninguna de las dos, ni Adriana Favela ni Flavio Cienfuegos contaban con los votos necesarios y que al menos para Carla Humphrey pues se le hacía un despropósito que se lo hubieran llevado a la mesa cuando ya sabían que simplemente no iba a pasar. Luego empezaron a brincar algunos comentarios, como el de Dania Rabel, que dijo que la primera vez que se habló de la alternancia fue en 2021, cuando se permitió la designación de Edmundo Jacobo al frente de la Secretaría Ejecutiva un año antes. ¿Qué dijo Dania Rabel? Y la voy a citar: no me voy a dejar intimidar. No voy a dejar que presiones externas influyan en mi decisión autónoma e independiente, sobre todo para un cargo de quien va a estar en la Secretaría Ejecutiva. El consejero Jaime Rivera también dijo que los nombramientos eran una muestra del consenso, pero que no iba a dejarse presionar por intereses externos. En una segunda intervención, Claudia Zavala rechazó que existiera un bloque que impidiera la designación de Flavio Cienfuegos, sino que era meramente un tema de pues no alcanzar los votos suficiente. Upquive Espadas, también consejero del INE, advirtió de posibles vicios en la votación del titular de la Secretaría Ejecutiva y exigió una mayor transparencia en el debate. Y aquí es en donde viene lo interesante, porque fue lo que a mí me sorprendió, lo que en realidad sorprende, fue, recordemos que los partidos políticos, si bien no tienen como tal un voto dentro de las sesiones, sí tienen voz. Entonces, los consejeros de los partidos políticos, o en este caso el del PRI, alza la mano para hablar y brinca, porque quiero que ustedes se acuerden que eran justamente los priistas, junto con panistas y los del PRD y ya saben, la famosísima estructura de la sociedad organizada de Claudia X González y sus respectivos seguidores, quienes se aventaban la consigna de que iban a defender al INE. No salieron a las calles a decir, yo defiendo al INE. Bueno, pues uno de los priistas, o al menos el representante del PRI en el Instituto Nacional Electoral, pasó del yo defiendo al INE a acusar, a reconocer y a señalar que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama estaban presionando para nombrar personas en el INE. Es un priista el que habló sobre la burocracia dorada. Ese era un señalamiento que solamente le habíamos escuchado a Morena, PT y a veces al Verde, casi no, pero particularmente eran Morena y PT. Y ahora ya también se lo estamos escuchando al PRI. Ahora resulta que sí existió esa burocracia dorada y no solamente reconocen la existencia de la burocracia dorada, sino que acusan a Murayama y acusan a Lorenzo Córdoba de meter mano en el Instituto Nacional Electoral. Por eso quiero que usted lo escuche como yo, ¿no? Porque eso del INE no se toca, curiosamente tuvo un desenlace interesante, al menos por parte del PRI. Ahora resulta que siempre sí tenían razón los que cuestionaban al instituto. Ahora resulta que sí, sí se tenía razón, que sí, sí existe una burocracia dorada y que tan existe que son los dos consejeros. Es más, esto fue maravilloso. El consejero del PRI llamó a Ciro Murayama el operador político de Lorenzo Córdoba. No, usted no va a escuchar al representante de Morena, va a escuchar al representante del PRI decir que Ciro Murayama es el operador político de Lorenzo Córdoba. Les digo que yo todavía no termino de entender qué pasó, así que ayúdenme a entenderlo, ayúdenme a explorar qué es lo que ocurrió, analizando este posicionamiento del PRI en esta sesión del INE, bastante interesante. Representante del Partido Revolucionario Institucional, adelante. Muchas gracias.
consejera presidenta, consejeras y consejeros, representantes legislativos y de los partidos políticos, pues creo que estoy convencido que este es un día sumamente importante para México. Hace falta que se consoliden todos los nombramientos cruciales para que este órgano pueda cumplir con su mandato constitucional. Y en ese sentido es que yo quiero reconocer ampliamente a las y los consejeros que desde nuestro partido reconocemos como imparciales, darles el beneficio de la duda a los 4 nuevos consejeros, reconocer ampliamente a la consejera Carla Humphrey, al consejero Uquibe Espadas, a la consejera Dania Rabel, a la consejera Norma Gómez, que aunque por lo regular siempre vota en contra del PRI, reconocemos que sus fallos son imparciales y basados en la ley. Y bueno, yo lo que quiero traer en la mesa es muy puntual. Hay que decirlo, hay resistencias de la burocracia dorada que estaba enquistada en este instituto por casi 3 décadas. Hay resistencias del consejero, del exconsejero presidente que se fue y de su operador político, también exconsejero, que bueno, ellos incluso se apropiaron de las marchas ciudadanas de febrero y de noviembre en los que la ciudadanía salió a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral. Y ahora pretenden desde afuera cosas muy preocupantes. Primero, secuestrar al INE, provocar un impasse en el INE, para que no se nombre hoy la Secretaría Ejecutiva, por ejemplo. Secuestrar al INE y tenerlo de rehén, porque ellos querían poner a sus sucesores. Yo ya lo revelé aquí en otra sesión del Consejo General. A mí me lo reclamaron directamente en mi calidad de diputado federal. Mi voto en abstención del Comité Técnico de Evaluación y el de la Alianza entera. Era claro que ellos tenían una intención de dejar a sus sucesores. Y ahora que no lo pudieron lograr, pues es claro que quieren seguir influyendo en el INE interpósita persona. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que discutir y que los medios de comunicación tienen que saber, así como las y los mexicanos. Y bueno, hemos visto que no les ha llegado la hora de que saben estos 2 que se fueron, y no me refiero a Adriana Favela ni a José Roberto Ruiz Aldaña. Estos 2 que se fueron estuvieron informando en tiempo real en la jornada electoral de Coahuila y el Edomex como si todavía siguieran en el cargo, y quieren seguir influyendo sobre las decisiones del INE. Pero lo que es más grave aún es lo que hoy publica La Jornada en 8 columnas en primera plana de una supuesta empresa fundada por altos mandos del tiempo de Lorenzo Córdoba, y me refiero a Emilio Buendía, a Edmundo Jacobo, a Javier Naranjo, dedicada al litigio electoral. Díganme, vaya grado de cinismo y de descaro ahora pretender vender servicios en un claro conflicto de interés a las y los estados, a los soples que ellos mismos nombraron. Nosotros estamos convencidos de que esta es una ilegalidad y haremos lo conducente desde la Cámara de Diputados y desde donde lo tengamos que hacer. Yo quiero decirlo muy claramente, la lealtad es con México y con el INE, no es con las personas, y exhorto muy respetuosamente a las y los consejeros que pareciera que le son leales a los que se fueron, a que renuncien a esas cadenas. Estamos aquí en una nueva era, en una nueva etapa, queremos comenzarla con el pie derecho. No podemos seguir, porque no podemos seguir con lealtades a las personas y no a las instituciones. Y bueno, yo lo que quiero decir es que esa dinámica tóxica de la resistencia de esta burocracia dorada que estaba enquistada por casi 3 décadas, es la que ha impedido ahora, por ejemplo, a la consejera presidenta impedir ejercer sus facultades debidamente. Y a ver, el INE tiene un mandato constitucional expresado claramente en el artículo 41, fracción quinta, apartado A.
organizar elecciones con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Si no se nombra hoy la Secretaría Ejecutiva, y yo quiero que quede manifiesto en esta sesión, el INE no está cumpliendo con su mandato constitucional. Pero lo que es más grave, ya había mencionado yo que el artículo 16 que nos hizo favor de leer Miguel Patiño del reglamento interior le da facultades a la consejera presidenta de nombrar al secretario ejecutivo, de hacer una propuesta. Y en este sentido secundo al representante del MC, aunque últimamente no hemos coincidido en muchas cosas, lo secundo porque está la consejera presidenta en todo su derecho y beneficio de la duda de hacer una propuesta a este Consejo General. Y yo creo que dudar de las capacidades de la consejera presidenta para hacer este tipo de nombramientos es violencia política de género. Y yo creo que se tiene que actuar en consecuencia, porque la violencia política de género, como lo define el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es ejercida contra las mujeres y comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, que se dirigen a una mujer por ser mujer y que tienen un impacto diferenciado con el objetivo o resultado de menoscabar sus atribuciones. Y hay muchas definiciones de violencia política de género, la del propio INE, que dice que cualquier persona que cuestione las facultades de una mujer, sobre todo en cargos de poder, como es el caso de la consejera presidenta Guadalupe Tadei, es una clara violencia política de género, y no importa quién la ejerza, si mujer u hombre, es violencia política de género. Y bueno, respecto al tema del principio de paridad, yo creo que de nueva cuenta esta herradura de la democracia pretende caer, pretende legislar las cosas que no le corresponden. Al final de cuentas es el Tribunal Superior el que entonces debería determinar si la Secretaría Ejecutiva es vista desde una perspectiva colegiada o desde una perspectiva unipersonal. Sin embargo, veo con preocupación que aquí hay consejeras y consejeros que pretenden legislar sobre este sentido, como muchas veces lo ha hecho el INE y el tribunal, comiéndose atribuciones de la Cámara de Diputados, forzando a los partidos a diversas normatividades, legislando cuando no deben de legislar. Yo creo que en todo caso, si hay quienes tienen preocupación de este tema, pues que hagan un voto concurrente, y en ese sentido que sea el tribunal el que defina esta situación. Pero yo creo que de inicio se está equivocando este Consejo General, queriendo legislar donde no lo hay y ejerciendo violencia política de género. Es cuanto. Ahí tienen, ese es el comentario del PRI. ¿No? El PRI leyendo la jornada, es más, no dejen, porque sí, seguramente sí lo leen. Un priista, porque aparte él es diputado federal, ¿ok? Un diputado federal del PRI citando la jornada. ¿Pero qué es esto? ¿El mundo al revés? ¿Quizás tomó el día de hoy un suero de la verdad? ¿O quiere cargo? Ya no sé, porque como que últimamente parece como que quieren congraciarse con el guinda. Entonces, no sé, pregunta, ¿quiere caerle bien a alguien? ¿Está intentando congraciarse con Morena? ¿Le picó una chincha, una mosca, el suero de la verdad? La chingunguya, algo, ¿no? Callados durante años. Alito Moreno, el principal beneficiario del operador político Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Y ahora su representante en el INE dice lo que acaba usted de escuchar. Miren, le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas y no sé si es un intento de congraciarse con el pueblo de México o si es que simplemente la situación ya está tan desbordada que ya no pueden negarlo. No, honestamente no sé qué es lo que pasa por las mentes de ciertos priistas. Lo que sé es que están abandonando el barco de alguna manera. Y qué bueno que esto nos da pie justo porque como buenos priistas que son, leyeron la jornada. Citar justamente la jornada, esta nota que también la retomó el presidente en la mañanera. 5 exmandos del INE
al negocio del litigio electoral. ¿Qué dice esta nota de la jornada? 5 exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral, incluido el anterior secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, fundaron una firma consultora que ofrece servicios diversos como litigar asuntos electorales. La empresa se llama Pente Más Soluciones y sus impulsores formaban parte del nivel más alto y especializado del INE durante la gestión de Lorenzo Córdoba, del 2014 al 2023. 9 añitos, papá. En esa posición participaron, por ejemplo, en la impugnación de la reciente reforma electoral del Plan B. Uno de los socios de la firma aseguró que no hay conflicto de interés ni impedimento legal para desarrollar esa actividad. Son 5 los socios fundadores: Jacobo Molina, Gabriel Mendoza, Carlos Ferrer Silva, Emilio Buendía Díaz y Javier Naranjo Silva. El primero fue secretario ejecutivo del INE por casi 15 años. Esto es el mando del organismo en cuanto a la administración y asuntos jurídicos. Actualmente en su cuenta de Twitter se presenta como apasionado de la ejecución y experto en manejo de crisis. Pues no es tan bueno manejando crisis, pero díganle que sí y sonrían. Melómano, conferencista y columnista. Mendoza Elvira fue director jurídico del INE por 8 años, de 2015 a 2023. Era subalterno de Jacobo Molina y ante, ya sabemos, el despido renuncia de Jacobo Molina, él estuvo frente a los abogados que presentaron los recursos en contra de la reforma, incluida la controversia constitucional ante la Suprema Corte. Acorde con el reglamento interno del INE, el director jurídico del INE de esta área tiene bajo su responsabilidad ejercer la figura de representante legal para la defensa de los intereses del instituto. Un caso similar ocurre con otro de los socios de la consultora, Ferrer Silva, quien hasta el 3 de abril fuera el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el área investigadora del INE, cuyos resultados son presentados a consejeros y magistrados para emisión de sus resolutivos. Por ejemplo, si un partido político interpone una denuncia en contra de otro, le toca justo a esta unidad indagar y hacer el proyecto del dictamen. Actualmente, estas áreas, salvo la Secretaría Ejecutiva, ya tienen nuevos directores, que son justamente los que nombraron el día de hoy. Otro de los socios es Naranjo Silva, que él era el secretario particular de Lorenzo Córdoba. Y Emilio Díaz, el jefe de la oficina de la presidencia del Consejo General. O sea, estos últimos dos, Naranjo Silva y Buendía, trabajaron directamente con Lorenzo Córdoba. Consultado sobre la creación de Pente Más Soluciones, Buendía, quien antes de entrar al INE fue subsecretario general de acuerdos del Tribunal Electoral, indicó que pues la firma es una fuente de trabajo alternativa en la prestación de servicios profesionales. La lógica que está detrás de Pente es la legalidad. Dijo que como abogados conocen perfectamente la ley y por ello están seguros de que no aplican restricciones para ser asesores, además de que tienen una trayectoria en la que siempre han apegados a la norma. Sostuvo que no tienen ningún tipo de impedimento para realizar esta actividad. Señaló que incluso en caso de que hubiera algún asunto en el que pudieran tener alguna duda, evidentemente podrían excusarse de no participar en ello. Debido a que tocaran temas directamente de la responsabilidad del INE, algunos pensarían, o que pensamos más bien, que están pues en una clara ventaja respecto a los demás, lo que ya te supone un conflicto ético. Y dice: somos abogados. Antes del trabajo del INE, somos conocedores de la materia electoral. Estamos entusiasmados con los posibles proyectos que llegará a haber. En fin, yo no advierto un conflicto de intereses, no percibo alguna disputa en términos de legalidad. Me parece que al final lo que ofrecemos como profesionales con experiencia es el conocimiento y eso es lo que estaríamos dando dentro de la consultora. Y aquí quiero hacer algunas aclaraciones. Si bien ellos así solitos como por ejercer esta chamba no tienen bronca, el problema estaría quien los contrate. ¿Quiénes creen ustedes que serían sus principales clientes? ¿Mi tía Chona? ¿La tía Juanita, quizás? Evidentemente no. Sus principales clientes van a ser partidos políticos.
políticos en general. Y ellos, como estuvieron tantos años dentro del Instituto Nacional Electoral, tantos que acaban de salir, conocen perfectamente la ley vigente, tienen una clara ventaja contra muchos otros. Claro que hay un conflicto ético, pero también ¿saben qué pasa? Que tampoco hay un impedimento legal para ellos, porque ese impedimento de que un servidor público no puede, se acordarán lo que habían dicho, que no pueden ocupar un cargo relacionado con la chamba que tienen o previamente relacionado con el tema, porque evidentemente supone un conflicto, que existe una regla que es mínima, que el presidente intentó que fueran 10 años para evitar cosas como las de Calderón, teniendo que ser asesor de Iberdrola, o la de Zedillo, estando en esta empresa a la que le concesionó prácticamente los ferrocarriles de México. Se intentó, sí, servidores públicos, ok, pero es que ellos son autónomos. Ese es el pequeño problemita. Que la diferencia entre un servidor público y un autónomo recae justamente aquí. No es que no sean servidores públicos, no es que no tengan una chamba pública, no es que no cobren de nuestros impuestos, no es eso. La bronca es que son autónomos y que no se fueron a trabajar a una empresa, sino que ellos crearon su empresa. Entonces, entre que estamos entre el debate ético y no ético, esto está pasando. Y aún así, me sorprende que el PRI sea el que haya retomado esta queja, que le haya hecho eco a esta queja que hace el presidente, que también hizo Claudia Sheinbaum estando en campaña, a la que se ha sumado prácticamente la izquierda. Y brinca cuando lo que estás viendo es a un grupo de personas que normalmente, o al menos creemos, que no tiene razón de ser el que ellos estuvieran cuestionando. Hablo de los priistas en particular. No hace sentido que los priistas cuestionen algo que ellos avalaron durante tantos años. Pero aquí viene el truco, porque claro que hay una trampa. Si escucharon bien el posicionamiento del diputado del PRI, representante de su partido ante el instituto, deja entrever que lo que quieren es tener voto, algo que históricamente nunca han tenido dentro de las decisiones del instituto. Tienen voz, pero no pueden opinar, pero no pueden votar. Entonces, el representante del PRI ya estaba entrando en materia de cómo hacerle para ellos votar a los directores de área, cómo hacerle para votar a los directores y a los secretarios y a todos los encargados de cada área. ¡Qué maravilla! Miren, si lo que queremos es que los diputados y los políticos dejen de votar y que nos lo dejen a nosotros, no darles más nombramientos que elegir. Eso también lo quería Morena en algún momento. O sea, el representante Morena también había planteado el escenario de ¿por qué no nosotros los votamos? No. O los votamos nosotros, ciudadanos, o mejor déjenselo a los consejeros del instituto, que con trabajo nos está costando mover las cosas. Con trabajo nos está costando hacer las cosas diferentes. Pero recordemos, ¿y por qué digo esto? Porque donde un partido político pueda votar por el nombramiento de algún secretario, va a ser todavía más difícil hacer los cambios que se tienen pensados dentro del organismo autónomo, que son darle mayor autonomía, darle ahora sí una mayor identificación con el pueblo, cosa que todavía no ocurre y no estamos ni siquiera cerca de que esto pase. Entonces, no, eso de vamos a dejar, no, mejor, si vamos a hablar de votos, que nos los den a nosotros y con mucho gusto hablamos. Pero si quieren que los partidos sigan metiendo mano, es que eso es lo que han hecho toda la vida a través de sus diputados. Nos estamos peleando porque los nombramientos de los consejeros son literalmente han sido de a cuántos nos toca por partido político. Este último nombramiento fue sorteo. Vaya, creo que prefiero los sorteos a que los políticos terminen decidiendo a quién van a nombrar.